La doble rendija solo aparece cuando tu mente está preparada para dar el salto. Porque tu mente decide que puede mostrarte este experimento cuántico. Los físicos lo han estado realizando durante un siglo, y debajo de todo lo extraño que sucede en él, continúa diciendo una sola cosa: aquello que configuras para detectar determina lo que la realidad es capaz de mostrarte. No lo que crees, no cuánto lo deseas, sino aquello que estás configurado para medir. Y eso no solo ocurre sobre una mesa en un laboratorio. Está ocurriendo en tu vida hoy, pero también ha estado ocurriendo durante años, porque estás midiendo demasiado constantemente. Entras en cada habitación llevando ya una pregunta contigo, y sea cual sea la pregunta que estés haciendo, la vida la responde fielmente, con precisión, una y otra vez. Por eso dos personas pueden sentarse en la misma mesa y vivir en mundos completamente diferentes. No están recibiendo realidades diferentes, están utilizando instrumentos diferentes. Durante mucho tiempo te han dicho que el mundo responde a lo que quieres. No es así. Responde a aquello que estás preparado para ver. Y eso es una noticia mucho mejor, porque querer no es algo que puedas cambiar simplemente decidiéndolo. La pregunta que llevas contigo sí lo es. Así que, al final de esto, vas a conocer la pregunta que has estado haciendo sin tu permiso. La que ha estado decidiendo silenciosamente qué notas en las personas, qué crees que está disponible para ti, qué permanece invisible sin importar cuántas veces pases junto a ello. Y vas a saber cómo cambiarla. Ese es todo el propósito de este video. Todo lo que viene después explica cómo hacerlo. Vayamos a la mesa, porque lo que realmente sucede allí es más extraño que la versión que te han contado y mucho más útil. Envías las partículas hacia la barrera. Atraviesan las aberturas. La pantalla que está detrás registra dónde llega cada una. Entonces, ¿qué esperarías ver? Probablemente dos franjas brillantes, una detrás de cada abertura. Eso es lo que obtendrías si lanzaras pelotas de tenis contra una pared con dos huecos. Pero eso no es lo que aparece. Lo que aparece es toda una serie de franjas, brillante, oscura, desvaneciéndose hacia los bordes. Ese patrón tiene un nombre: interferencia. Y la interferencia es lo que hacen las ondas. La has visto sin saberlo. Deja caer dos piedras en agua tranquila. Las ondas se expanden y se encuentran. Donde dos crestas se alinean, el agua se eleva más. Donde una cresta se encuentra con un valle, se cancelan y la superficie queda plana. Eso es lo que te está mostrando la pantalla. Lo que sea que atravesó esas aberturas se expandió como una onda y tomó ambos caminos al mismo tiempo. Entonces alguien hizo algo más delicado. Redujeron la velocidad de la fuente hasta que solo hubiera una partícula dentro de la máquina a la vez. Una sale, una llega. Aparece un solo punto y luego otro en algún lugar diferente. Cada una por separado, sin nada con lo que interferir. Déjalo funcionar el tiempo suficiente y las franjas aparecen por sí solas de todos modos. Así que, naturalmente, haces la pregunta obvia. Todo el mundo lo hace. ¿Por cuál abertura pasó? Simplemente coloca un detector allí y averígualo. Y en el momento en que lo haces, las franjas desaparecen. Dos bandas. Se comporta como las pelotas de tenis después de todo. Nada cambió excepto aquello que estabas preparado para conocer. Y hay una parte de esto que se perdió por el camino, así que déjame entregártela ahora. Cuando los físicos dicen observación, no se refieren a que una persona se dé cuenta de algo. Se refieren a interacción. Un dispositivo interactuó con el sistema y ahora contiene información sobre el camino que tomó. Eso es todo lo que significa. Puedes guardar esos datos en una unidad y no abrir jamás el archivo. Déjalo sellado durante un siglo. Las franjas permanecen desaparecidas. Nadie tiene que mirar. El universo no está respondiendo a la atención. Está respondiendo a si la información existe o no. Te dijeron que esto demuestra que la conciencia crea la realidad. Y lo que eso te dio fue algo en lo que creer. Las creencias son ligeras. No te exigen nada. Las llevaste contigo durante un tiempo. Se sintieron bien. Y después se quedaron en el estante junto con todo lo demás que crees acerca de cómo funciona el cambio, donde permanecieron sin hacer nada porque una creencia no tiene partes móviles.
pero algo más vino con ella, y esto es a lo que realmente quiero llegar contigo. Si la realidad se inclina ante la conciencia y la tuya no se ha inclinado, entonces las matemáticas terminan por sí solas. Ni siquiera tienes que pensarlo demasiado, simplemente llega. El problema debe ser tú. No lo deseaste con suficiente pureza. Tu vibración estaba equivocada. Algo dentro de ti continúa filtrando dudas hacia el campo. He escuchado a suficientes personas describir eso en silencio como para saber exactamente cómo se siente. Se convierte en un veredicto privado de que tú eres el instrumento defectuoso, y creo que esa es la verdadera razón por la que el experimento dejó de resultarte interesante. No fue aburrimiento, fue protección. Lo dejaste de lado porque retomarlo había comenzado a costarte algo. Así que dejemos de lado esa versión y observemos lo que los físicos realmente estaban haciendo durante todo ese tiempo en que esas afirmaciones fueron hechas en su nombre. No estaban purificando sus intenciones, no estaban creyendo con más fuerza. Movieron un detector, cambiaron la geometría, hicieron una pregunta diferente a la misma parte del mundo y obtuvieron una respuesta diferente. Y esa respuesta no fue una recompensa por ser sinceros, fue una consecuencia de cómo estaban organizadas las cosas. Esa es una clase de instrucción completamente diferente, y es una que realmente puedes seguir. No te pide que tengas más fe en tu vida, pregunta qué estás preparado para detectar. Antes de continuar, quiero preguntarte algo y me gustaría que realmente lo respondieras abajo, porque lo que viene después impacta con más fuerza una vez que lo has dicho en voz alta. Cuando algo sale mal entre tú y otra persona, ¿qué es lo primero a lo que recurre tu mente? No lo que decides después, sino el primer movimiento. Para algunos de ustedes es, ¿qué hice mal? Para otros, ¿qué quieren de mí? Para otros simplemente es, aquí vamos otra vez. Escribe el tuyo en los comentarios, en una sola línea, y después lee algunos de los demás. Reconocerás más de los que esperarías. Y a veces ver el tuyo expresado con las palabras de otra persona es la primera vez que realmente puedes verlo. Estás detectando todo el tiempo. Simplemente no elegiste la mayoría de las configuraciones. En 1999, 2 psicólogos realizaron un estudio que se ha repetido muchas veces desde entonces. Las personas observaban un video corto de un grupo pasando una pelota de baloncesto. Se les pidió que contaran los pases realizados por uno de los equipos. Una tarea sencilla, cualquiera puede hacerlo. A mitad del video, una persona con un disfraz de gorila entra en el centro de la imagen, se detiene, se golpea el pecho y se marcha. Aproximadamente la mitad de las personas no lo ve. No es que no le prestaran mucha atención, no lo ven. Cuando vuelves a reproducir el video, muchos están convencidos de que has cambiado la grabación. No fueron descuidados, estaban configurados. Alguien les entregó una pregunta. La pregunta configuró el instrumento y el instrumento devolvió exactamente el tipo de respuesta para el que había sido construido. Todo lo demás era información que no estaba preparado para registrar. Y el principal marco de la ciencia cognitiva para explicar cómo funciona esto cambia completamente la manera en que se siente. Dice que tu cerebro no está principalmente recibiendo el mundo y después interpretándolo. Está prediciendo el mundo y utilizando lo que llega para corregir la predicción. Lo que llega a tu conciencia no es materia prima. Ya es una suposición terminada, construida a partir de la memoria y las expectativas antes de que tú tengas oportunidad de intervenir. La percepción se siente como una ventana. Funciona mucho más como una hipótesis. Y aquí es donde el experimento finalmente se vuelve tuyo, no porque las partículas escuchen tus intenciones, no lo hacen y nunca lo hicieron, sino porque la misma estructura gobierna ambas cosas. Aquello que estás preparado para detectar determina lo que puede aparecer. Entras en una habitación haciendo ya una pregunta. Si la pregunta es, ¿qué quiere esta persona de mí? Encontrarás algo, porque las personas sí quieren cosas. Atención, acuerdo, tranquilidad, tu tiempo. Tu instrumento no te está mintiendo. Te devuelve datos precisos cada vez. Simplemente es la única pregunta que sabe hacer, y la ha estado haciendo sin consultarte durante muchísimo tiempo. No estás viendo la habitación.
Estás viendo la respuesta a una pregunta que nunca elegiste. Tu sistema nervioso no es una cámara, es una pregunta formulada una y otra vez que solo puede devolver el tipo de respuesta para el que fue construido. Entonces, ¿de dónde surgieron tus configuraciones? Porque tú no te sentaste una tarde y las elegiste. Nadie lo hace. Tu cerebro es una máquina de aprendizaje, y lo que está aprendiendo son patrones. ¿Qué suele seguir a qué? Observa, predice, y cuando la predicción es incorrecta, se ajusta. Eso es todo. Ese es el ciclo completo, funcionando desde antes de que tuvieras lenguaje. Pero no todas las lecciones reciben el mismo peso, y esta es la parte en la que vale la pena detenerse. Una predicción que fue confirmada una y otra vez recibe mucho peso. Tiene sentido. El cerebro está siendo eficiente. Si algo sucedió 40 veces, espera que suceda una vez más en la número 41. Y una predicción en la que equivocarse tuvo un costo recibe todavía más peso. Aún así, eso no es un defecto del diseño, es el diseño funcionando. Si equivocarte una sola vez significó un peligro real, tu sistema no tratará esa lección como algo opcional, la tratará como una regla y continuará aplicándola mucho después de que el peligro haya desaparecido. Porque el costo de una falsa alarma es una mala tarde, mientras que el costo de no detectar aquello que realmente estaba allí, era algo que tu sistema nervioso decidió que nunca volvería a arriesgarse a pasar por alto. Por eso las configuraciones que más te moldean suelen ser las más antiguas. Se establecieron temprano, en condiciones sobre las que no tenías ningún control, mediante un sistema que estaba haciendo exactamente el trabajo para el que fue construido, mantenerte a salvo en la habitación en la que realmente estabas. Así que, cuando finalmente ves uno de tus instrumentos con claridad, no estás mirando un defecto, estás mirando una lectura precisa de una habitación que ya no existe. Tu instrumento fue calibrado en una habitación en la que ya no vives. Y observa lo que eso hace con la pregunta. Deja de ser, ¿qué está mal conmigo? Se convierte en algo mucho más silencioso y mucho más manejable. ¿Para qué fue construido esto? ¿Y sigue siendo eso lo que necesito? Esa es una pregunta con la que puedes sentarte. No requiere que tengas la culpa. No requiere que estés roto. Simplemente requiere que mires el equipo. Ahora déjame contarte qué ocurrió cuando los físicos llevaron esto más lejos, porque todavía no habían terminado, y lo que vino después es el resultado más extraño de toda la historia. Recuerda la elección. Mide por cuál abertura pasó y las franjas desaparecen. No midas si las franjas aparecen. John Wheeler planteó una pregunta inquietante sobre esto en los años 70. ¿Qué pasa si esperas? ¿Qué pasa si dejas que la partícula atraviese primero la barrera y solo después decides qué medición vas a realizar? La partícula ya pasó, ya se ha comprometido con un camino, o eso parece. Para cuando eliges, el cruce ya pertenece al pasado. Lo construyeron, tomó años y desde entonces se ha realizado de varias formas, y el resultado sigue la elección, cada vez. Elige la medición del camino después del hecho y obtienes dos bandas, como si siempre hubiera sido una partícula tomando una sola ruta. Elige la medición de interferencia después del hecho y las franjas están allí, como si siempre hubiera sido una onda tomando ambos caminos. Ahora quiero tener cuidado aquí porque este es exactamente el punto en el que las personas se dejan llevar. Y la versión cuidadosa es mejor de todos modos. Esto no significa que hayas regresado al pasado y lo hayas cambiado. No significa que la conciencia reescriba la historia. Lo que la mayoría de los físicos extrae de esto es algo más extraño y silencioso. Nunca fue correcto decir que la partícula tenía una historia definida sentada allí esperando ser descubierta. La historia de lo que hizo no está completa hasta que se formula la pregunta. El acontecimiento y la pregunta se completan mutuamente. Deja que eso se asiente por un segundo porque hay algo en ello para ti y no es místico. Estás cargando acontecimientos que crees que ya están terminados. Aquello que te dijeron, la puerta que se cerró, los años que crees haber desperdiciado. Has leído esos acontecimientos, los has archivado y esa lectura se siente como parte del acontecimiento mismo, permanente,
objetiva, terminada. Pero la lectura fue realizada por un instrumento, y ahora sabes cuándo fue calibrado ese instrumento y para qué fue construido. Una persona cuyo sistema aprendió a buscar el rechazo, leyó esos años mediante esa configuración y obtuvo a cambio una historia sobre no ser deseada. Los datos eran reales. La lectura era honesta. También era la única respuesta que esa pregunta en particular podía devolver. Lleva una pregunta diferente a los mismos acontecimientos y algo genuinamente diferente regresará, no una mentira más bonita. Una medición diferente del mismo material. Y ese material siempre fue más rico que la lectura que hiciste de él. Tu pasado no está terminado. No porque puedas cambiar lo que sucedió, sino porque lo que sucedió nunca fue la totalidad de lo ocurrido. Y este es el punto más profundo al que el experimento llega dentro de tu vida. No se trata únicamente de que tu instrumento determine lo que puedes ver frente a ti hoy. Determina lo que toda tu historia todavía puede mostrarte. Cambiar el instrumento no es pensar positivamente. Pensar positivamente deja el detector exactamente donde está y discute con lo que imprime. Por eso te agota y por eso nunca dura más de un fin de semana. El movimiento ocurre antes que eso. Es más pequeño, mucho menos impresionante y es el único que funciona. Antes de interpretar lo que sucedió, observa qué estabas preguntando ya. Toma algo reciente y solo un poco difícil, no la herida profunda, sino algo cotidiano que haya dejado un residuo. Tu instinto será preguntar, ¿qué quisieron decir con eso? Pregunta primero algo diferente. ¿Para qué estaba preparado yo para encontrar algo incluso antes de que esto comenzara? No como una acusación, sino como una calibración. Estás comprobando tus propias configuraciones de la misma manera en que cualquiera comprobaría un instrumento antes de confiar en lo que le dice. La mayoría de las personas no puede responder las primeras veces. La pregunta simplemente se desliza y desaparece. Eso no es un fracaso. Ese es el hallazgo y vale la pena permanecer con él. Un instrumento que nunca ha sido examinado no se vuelve visible simplemente porque le hayas hecho una pregunta. Aparece lentamente y al principio, casi siempre después. 3 horas más tarde, en el automóvil, cuando de repente la estructura de lo que estabas haciendo se vuelve evidente. Esa brecha se acorta. Se acorta con la práctica, como sucede con toda medición. Finalmente, lo detectas mientras todavía estás en la habitación. Más adelante, antes de hablar. Y hay una cosa con la que no voy a permitir que te vayas, porque determina si todo esto te ayuda o te perjudica. Tu instrumento no es un defecto. Fue construido por algo que realmente sucedió. Y durante una gran parte de tu vida fue preciso. Leyó correctamente tu situación. Puede que sea una buena parte de la razón por la que todavía sigues de pie. Nada de esto te está pidiendo que te avergüences de él. Nada de esto te está pidiendo que lo arranques de ti. La única pregunta que tienes delante es si el instrumento que construiste para la habitación en la que estabas sigue siendo el que necesitas para la habitación en la que estás ahora. Puedes preguntártelo con suavidad. No requiere que hayas estado equivocado. Así que el título tiene 2 significados y ambos son verdaderos. En el laboratorio, la configuración determina lo que el experimento puede mostrar. Eso es física establecida. No se necesita misticismo para llegar hasta ahí. Y en ti, la configuración determina lo que el experimento puede significar. Visto a través de un instrumento configurado para darme algo en lo que creer, la doble rendija te proporciona una hora agradable y no cambia nada. Vista a través de un instrumento configurado para mostrarme cómo funciona la medición, te entrega la única cosa sobre tu vida sobre la que realmente tienes algún poder de acción. No el mundo que viene hacia ti. La pregunta que continúas enviando hacia él. Has estado realizando este experimento todas las mañanas de tu vida. Simplemente nunca miraste para qué estaba configurado el equipo. Ha estado funcionando todo este tiempo.